una clase sincrónica en la que vamos a hablar de la transformada de Laplace. Seguramente la siguiente semana ya saltaríamos a la transformada de Fourier. Entonces, vamos a ver la presentación. Recordemos que era una transformada de Laplace. Una transformada de Laplace es una, como la palabra lo indica, una transformada que toma una función que está en el dominio del tiempo y la transforma en otra función diferente que está en el dominio de ese. ¿Por qué utilizamos la transformada de Laplace? Bueno, utilizamos la transformada de Laplace constantemente en muchos problemas porque, algunas señales y algunos sistemas, cuando se representan en el dominio de ese, suelen ser más prácticos, más concisos y más simples. Entonces, generalmente lo que andamos buscando con una transformada es la simplicidad. A continuación vamos a ver un nuevo teorema que nos permite calcular lo que sería la transformada de Laplace del coseno hiperbólico. Entonces aquí lo que tenemos es básicamente que el coseno hiperbólico de a por t es s entre s al cuadrado menos a. No la vamos a demostrar por falta de tiempo, pero en el libro que les había pasado pueden encontrar la demostración. Y también tenemos por acá lo que es la transformada de Laplace del seno hiperbólico, que es seno hiperbólico de a por t es a dividido entre s al cuadrado menos a al cuadrado. Eso nos lleva al siguiente ejemplo, al ejemplo número 1 del día de hoy. Nótese que lo que estamos viendo hoy no entraría, digamos, para el examen que ya le subí. Obviamente esto entraría para el segundo examen. Digamos, en el segundo examen entraría lo que vemos hoy y lo que vemos las siguientes 2 semanas. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la transformada de Laplace de una función utilizando estas propiedades que acabamos de ver. Entonces primero colocamos el seno de t, luego viene el seno hiperbólico de t medios más el coseno hiperbólico de t. ¿Cómo calcularían esta transformada de Laplace? Yo creo que se ve más fácil cuando se pone 0.5 por t. De hecho sí, creo que sí, podemos hacer eso. Bueno, cada uno, como dicen, cada uno mata sus pulgas de la forma en que consideren conveniente, pero sí, yo creo que sí, si ponemos 0.5t es más sencillo. Sí, es que tal vez no es que sea más sencillo, sino que tal vez sea como más comprensible según las reglas que hemos visto anteriormente. Sí, correcto. Si ustedes lo dicen, que son los aprendientes, es porque es cierto. Ok, entonces, ¿qué haríamos a continuación para calcular esta transformada de Laplace? Sí, pero hay que separar cada una, ¿verdad? En una transformada independiente. Correcto. La razón de eso es porque recordemos que la transformada de Laplace es una función lineal y como es una función lineal, una transformada lineal, podemos separar cada sumando. Entonces vamos a calcular, digamos, la transformada de Laplace del seno primero.
Luego el seno hiperbólico. Y por último, del coseno hiperbólico. Nótese que lo que nosotros andábamos buscando es hacer el problema como más pequeño. Y bueno, es algo que les recomiendo que hagan. Eso se denomina en metodologías de resolución de problemas como partición del problema. Entonces, hacemos el problema más pequeño para hacerlo más simple. Ok, nótese que tenemos aquí la transformada de Laplace del seno, la transformada de Laplace del seno hiperbólico y del coseno hiperbólico. ¿Cómo resolvemos la transformada de Laplace del seno? ¿Se acuerdan? Lo vemos en la clase anterior y lo ocupan saber para ese examen. ¿Lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? Profe, la del seno sería el valor que está a la par de la t sobre s al cuadrado más el mismo valor elevado al cuadrado. Sí, creo que lo dijo correctamente. Es esta formulita que tengo por acá, chiquitita. Ah, no, ese es el seno, perdón. Es esta que tengo acá. Sí, lo dijo correctamente. Profe, Sí, señor. ahí en donde separaste, ¿verdad? Para hacerlo lo de la place, aquí en el último, ajá, ahí no tienes que borrarle el 0.5. Correcto, correcto, excelente. O sea, Pero, profe, tiene razón. Ok, entonces calculemos la transformada de Laplace de la primera, del seno de t. Entonces, muy sencillo, ¿verdad? Nótese que lo que acompaña a la t es esta omega, y omega es igual a 1, entonces ponemos aquí 1 y aquí 1 al cuadrado. Entonces esa expresión nos daría lo siguiente. Entonces ya aquí estaríamos aplicando esa propiedad que es bastante sencilla. Y a continuación vamos a aplicar las dos propiedades que acabamos de ver. La del coseno hiperbólico y la del seno hiperbólico. Entonces seguimos adelante con el desarrollo de este problema. Comenzamos con el seno hiperbólico. Muy sencillo. Nótese que se basa en esta A que tenemos acá. Entonces es muy parecida, digamos, al seno normal, solo que en lugar de un más, vamos a tener un menos. Entonces el valor que vamos a tener arriba es de 0.5 y abajo vamos a tener S al cuadrado menos 0.5 al cuadrado.
¿Cuánto daría 0.5 al cuadrado? Un cuarto. Correcto, O si no, correcto, 0.25. correcto. Entonces aquí tendríamos 0.25. Y nos faltaría el coseno hiperbólico. El coseno hiperbólico se calcula muy parecido al seno hiperbólico, solo que en lugar de, digamos, en lugar de la A arriba, tenemos una S. Entonces, muy sencillo, muy fácil. Se va a calcular muy parecido, solo que arriba tenemos una S. Y abajo tenemos S al cuadrado menos, entonces aquí tenemos menos A al cuadrado, o sea, menos 1. Y aquí sería una S, no un 2. Vamos a colocar la formulita por aquí abajo para mayor claridad. Guido, feliz cumpleaños. Muchas gracias, Humber. Y el resultado final lo podrían dejar acá o lo podrían desarrollar. Nótese que en el examen no les estoy pidiendo que lo desarrollen por completo, pero puede que más adelante, tal vez en el segundo examen parcial o alguna tarea, algún quiz, yo les indique explícitamente que lo desarrollen por completo. ¿Alguna pregunta con el ejemplo número 1? Profe, de mi parte todo claro. Ok, qué dicha. Y seguimos con la siguiente propiedad de la transformada de Laplace. La transformada de Laplace proporciona una forma bastante sencilla de desarrollar una derivada. Entonces, en lugar de tener que utilizar los métodos de derivación, usualmente cuando calculamos la transformada de Laplace de una derivada, lo que vamos a hacer es utilizar esta expresión, esta fórmula que tenemos acá. Entonces, vamos a aislar la fórmula, ¿verdad? Que se vea claramente cuál es la fórmula que tenemos que utilizar.
es esta de acá. Y en esta fórmula nos vamos a encontrar con lo siguiente, nos vamos a encontrar con que la transformada de la derivada es igual a S por la transformada de la función que estaba siendo derivada menos f de 0. Nótese que f de 0 suele denominarse condición inicial de f de t. Entonces, f de 0 es una condición inicial, es decir, el valor de f cuando t es igual a 0. Habiendo visto esto, desarrollemos el ejemplo número 2 con esta propiedad para mayor claridad. Ok, aquí interesante. En este caso se nos está pidiendo la transformada de la derivada. La función que estamos derivando es t al cuadrado. Entonces ustedes tienen aquí varias opciones. Tienen la opción de derivar la función y calcular la transformada, o podrían también utilizar esta fórmula. Entonces podrían utilizar ambos métodos. Entonces, primero lo que vamos a hacer, vamos a seguir los dos métodos. El primer método es hacer la derivada. Esa derivada nos quedaría 2t. Vamos a derivar t al cuadrado con respecto a t y eso nos va a dar 2t. ¿Cómo calculamos la transformada de 2t? ¿Recuerdan? ¿Qué propiedad utilizamos? Se puede sacar el 2 por constante Correcto. ¿Se saca el 2? y luego se aplica lo de la t, que como tiene exponente elevado a la 1, Correcto. Correcto. Entonces, lo que van a aplicar básicamente es esta propiedad que tenemos acá. Eso nos daría, vamos a ver, nos daría 2 que multiplica, vamos a ver, es factorial de m, en este caso sería factorial de 1, que es 1, y sería s elevado a la m menos 1, donde m es 1. Entonces nos quedaría s al cuadrado. Y esto es 2 entre s al cuadrado. Así de simple. Y esa sería la expresión que nos estaría dando. Ahora bien, en lugar de utilizar este método, que es el método que vimos en la clase anterior, vamos a utilizar esta fórmula que tenemos acá. Nos vamos a dar cuenta que esta forma, digamos que en esta fórmula, f de t es t al cuadrado. Entonces, nótese que, digamos, lo primero que tendríamos que observar
para poder aplicar esta fórmula es identificar el hecho de que f de t, digamos en esta expresión f de t es igual a t al cuadrado. Aquí se ve, digamos, por inspección, evidentemente. Y una vez que nosotros sabemos que f de t es igual a t al cuadrado, podemos aplicar la fórmula que nos dice lo siguiente. Dice que es igual a s, que multiplica la transformada de Laplace de f de t. Ya vimos que f de t es igual a t al cuadrado. Y menos f de 0. Que f de 0 es tomar f de t y hacer t igual a 0. ¿Cuánto valdría f de 0 en esta expresión? ¿Cuánto vale f de 0? Es decir, f de t para t igual 0. Eso no tendría que ser igual a 1 entre t para que se pueda... Ah, no. No, mentira. No, digamos, f de 0 es igual a f de t para t igual 0. Sería t elevado a Igual la 2. 0. T 0, que es 0 a la 2. ¿Correcto? Sería igual a 0. ¿Y cuánto valdría, cuál sería la transformada de Laplace de t al cuadrado? Sería 2 factorial Correcto. entre s elevado a la 2 más 1. 2 factorial, que es 2, ¿verdad? Y abajo me quedaría, ¿cuánto? Es S a la la 3. 3. Correcto, es la 3. Y si seguimos adelante con este cálculo, nos damos cuenta que esto es igual a 2 entre s al cuadrado. Nótese que nos dio exactamente igual. Digamos, esta nos dio 2 entre s al cuadrado y esta nos dio exactamente lo mismo. Lo interesante de esta expresión que tenemos acá, lo interesante de este teorema, es que nos permite convertir ecuaciones diferenciales en polinomios. Y eso es lo interesante de esta expresión que tenemos acá. Entonces, nosotros sabemos que resolver ecuaciones diferenciales es bastante laborioso. Ahora bien, resolver un polinomio generalmente es más sencillo. Entonces, es por eso que la transformada de Laplace nos ayuda muchísimo a resolver ecuaciones diferenciales. Porque yo perfectamente puedo tomar una ecuación diferencial, quitar los diferenciales y quedar con un polinomio. La siguiente propiedad que vamos a ver es la transformada de la función escalón. Recordemos que la función escalón es una función que para t menor que a tiene un valor nulo, un valor de 0. Y para t mayor que a tiene un valor unitario. Esto es lo que nosotros le llamamos función escalón. Esta es una función escalón
unitaria desplazada. Es decir, nótese que la función está desplazada hacia la derecha. Ahora bien, lo que nos interesa aquí es el hecho de que la transformada de Laplace de la función escalón se calcula de esta forma. La transformada de u de la función escalón de u evaluado en t menos a es igual a e elevado a la menos as dividido entre s. Entonces, cada vez que nosotros tengamos una función escalón, perfectamente la podemos representar de esta forma. Y eso también es bastante útil porque trabajar con la función escalón en el dominio del tiempo puede ser un poco engorroso a veces, pero trabajarla de esta forma en el dominio de S es mucho más sencillo. Hagamos un ejemplo de ese ejercicio, digamos, de esa propiedad que acabamos de ver. Entonces, vamos a aplicar simplemente esta propiedad. Nótese que en este caso, digamos, A es igual a 2. A es igual a 2. Y vamos a aplicar esa propiedad. Sería S y sería E a la menos 2S. Y así de fácil es que nosotros resolvemos este ejercicio. Hagamos otro ejemplo. También sencillo. Ese será el ejemplo número 4. Y en este caso lo que nosotros vamos a resolver es la transformada de esta función escalón. ¿Cuánto me daría esta función escalón? ¿Cuánto vale A acá? Aquí, ¿cuánto vale A? Sería 1. Seguro. Vea la fórmula. No, es -1, profe, porque la fórmula dice aquí que hay un menos. Correcto. Entonces, menos por menos da más. Correcto. Entonces, en este caso, A es igual a menos 1. Entonces, en este caso utilizamos esta fórmula que tenemos acá, solo que con A igual a menos 1. Entonces me daría E a la S entre S. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, el siguiente teorema que vamos a ver es un teorema muy relacionado con el anterior y es cuando tenemos una función f de t multiplicando una exponencial en el dominio del tiempo. Nótese qué interesante, nótese que cuando nosotros multiplicamos una función exponencial en el dominio del tiempo, lo que hacemos es desplazar en el dominio de S. Entonces, si tenemos una función exponencial multiplicada por una función, nosotros lo que hacemos es calcular la transformada de esta función y simplemente cambiar el argumento.
el argumento lo vamos a cambiar por S menos A. Veamos un ejemplo. Ese sería el ejemplo número 5. Tenemos por aquí la propiedad y hagamos el ejemplo número 5. Vamos a ver. El ejemplo sería este, transformada de Laplace. De E a la 2t que multiplica la siguiente función. T más t al cuadrado. Entonces vamos a calcular esta transformada de Laplace. Ahora, al ver esta función, ¿cuál creen ustedes que es f de t con respecto, digamos, a esta ecuación? ¿Cuál sería f de t si utilizamos esta propiedad? T más C cuadrado. ¿Perdón? T más C cuadrado. Correcto, es t más t al cuadrado. Ese sería f de t. Entonces, en este caso lo que vamos a calcular primero es la transformada de Laplace de f de t, que es f de s. Entonces, vamos a calcular la transformada de Laplace de esta función. ¿Cuánto me daría esa transformada de Laplace? ¿Qué propiedad utilizamos para resolverla? Hay que separarlas primero para hacer cada transformada por aparte. Correcto. Y luego la propiedad de cuando tienen exponente. Correcto. Vamos a resolverla por acá. Entonces este es t y esto es t al cuadrado. ¿Y esto cuánto me daría? ¿Cuánto es la transformada de Laplace de t? Sería 1 sobre S al cuadrado. Este menos A no será. Correcto, si no me equivoco, es 1 entre s al cuadrado. ¿Y la otra? ¿Cuánto daba? 2, bueno, es 2 factorial, que es 2 sobre S a la 3. Correcto. Esto nos daría esa transformada de Laplace. Vamos a dejarla aquí arribita, hacerla más chiquita. Entonces lo que vamos a hacer para resolver, nótese que aquí lo que hemos calculado es básicamente lo que se denomina f de s. Entonces esto que calculamos es f de s. A continuación vamos a utilizar esta propiedad y vamos a tomar
f de s y vamos a sustituir la s por s menos a, donde a es igual, digamos, a este exponente que tenemos acá, es igual a este 2. Entonces, básicamente vamos a tomar esta expresión que tenemos acá y vamos a sustituir s por s menos a. Y s menos a es s menos 2. Y así es como calculamos esa transformada de Laplace utilizando esta propiedad. ¿Alguna pregunta? En ocasiones nosotros vamos a estar interesados en lo que se denomina la transformada inversa de Laplace. Nótese que hasta ahorita lo que hemos hecho es transformar una función de t a una función de s. Pero la transformada de Laplace es el proceso inverso. Consiste en tomar una función en el dominio de S y llevarla al dominio de T. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nótese que vamos a ver solamente un teorema por ahora. Nótese que cuando hablamos de la transformada inversa de Laplace, es el proceso inverso, entonces colocamos una L con un exponente de -1 para indicar que es la transformada inversa de Laplace. Entonces, nótese que en este caso se nos está diciendo que la transformada inversa de f de evaluado en s menos a es e elevado a la at por f de t. Lo que hicimos fue básicamente darle vuelta a esta propiedad. Entonces, nótese cómo la transformada inversa de Laplace recibe una función en el dominio de S y yo lo que obtengo como resultado es una función en el dominio de T. Y veamos nuestro último ejemplo, en nuestro ejemplo número 6, en base, digamos, a este sencillo teorema. Y lo que vamos a resolver es la transformada inversa de Laplace. En este caso vamos a calcular la transformada inversa de Laplace de una función que sería, vamos a ver, sería s menos 1 elevado al cuadrado. No, sería más bien s menos 1 elevado a la menos 2. ¿Cómo calcularían esa transformada inversa de Laplace? ¿Qué me sugieren? Bueno, yo primero pondría ese exponente positivo. Lo pondría como exponente positivo. Ok, lo expresaría, digamos, esta expresión la expresaría. Ok, pasaría el S, digamos, el S menos 1 para abajo. Es lo que me está sugiriendo, ¿verdad? Es correcto. Sería Entonces, 1 entre ese
entre S menos 1 a la 2. Correcto, ok. Entonces es 1 entre S menos 1 a la 2. ¿Cuál será el siguiente paso? Luego transformaría S menos 1 a, a, a S, a Ah, SP, digo, a S a la 2, sí, que correcto, sería utiliza. la inversa. Correcto. Entonces lo que haría es básicamente aplicar esa propiedad, ¿verdad? Entonces lo que tenemos aquí es una función. Por ejemplo, esta función está evaluada en S menos A. Eso significa que esta función que tenemos acá es f de S menos A. Entonces, esta función que tenemos acá es f de S menos A. Donde A es igual, digamos, A es igual a 1, ¿verdad? Entonces, esta propiedad nos dice que podemos calcular únicamente la transformada inversa de f de S. Entonces, esta propiedad nos dice lo siguiente. Nos dice que podemos calcular la transformada inversa de Laplace únicamente de S al cuadrado. Si multiplicamos esto por la función exponencial, que es SE a la AT, donde A ya dijimos que es 1. Entonces, nótese cómo a continuación tenemos que calcular nada más la transformada inversa de Laplace de 1 en 3 al cuadrado. ¿Cómo calcularían la transformada inversa de Laplace de 1 en 3 al cuadrado? ¿Qué transformada nos da 1 en 3 al cuadrado? Si no me equivoco, sería T a la... T a la 1. Ay, ¿sí? Sí, correcto, te da la 1. Y ese sería el resultado, la transformada inversa de Laplace. Y eso sería todo por el día de hoy. Nótese que abarcamos todas las propiedades, casi todas las propiedades de la transformada de Laplace, las que faltaban, e introducimos lo que es la transformada inversa de Laplace. La siguiente semana seguramente terminaríamos con la transformada inversa de Laplace y comenzaríamos con series y con la serie y la transformada de Fourier. Nótese que esta materia que vimos hoy, la clase número 6, es una clase que comienza, digamos, que se evalúa en el segundo parcial. Hoy les estaría dejando una tarea acerca del tema que vimos hoy. Seguramente la estaría subiendo durante el fin de semana. Igual les doy una semana para que la hagan. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿no vas a subir el video de la semana pasada? Ay, no lo subí. Bueno, yo no lo he visto. No sé si lo subí. Para ver. No, no lo subí. Ok, ahorita lo subo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, eso sería todo. Éxitos en el examen. Estoy seguro que les va a ir bien.